Colosenses 3, por favor, versículo 13. Si lo tienes ahí, vamos a leerlos juntos. Dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Muy bien, vamos a aprovechar, hermanos, para poner todos en silencio o apagar su celular, o regálenmelo y yo lo quebro. Hacemos algo, ¿sale? Vamos a poner el vibrador, díganle que hoy no están. Dice: soportándose unos a otros, ¿y qué? Lo segundo, perdonándose unos a otros. Y dice ahí el texto: si alguien, y yo creo que en algún momento todos tenemos queja contra otro, ¿verdad? Pero dices: por si tienes queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y esta es la base de la predicación. Permítanme orar. Dios bueno, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar delante de ti, Señor. No somos dignos, pero nos has amado, Señor, tanto que nos hiciste dignos delante de ti por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu salvación, por tu perdón, por tu paciencia que tienes hacia nosotros, Señor. Porque, Señor, no sé dónde estaríamos si tú no fueras paciente. Gracias por esta iglesia, Señor, que anhela cada 8 días, Señor, estar aquí para aprender más sobre ti, Señor. Yo te suplico, Padre, me perdones, Señor, perdona mis fallas, perdona mis pecados, Señor, perdona mi ignorancia también, Señor, porque no puedo enseñarles como yo quisiera, mi Dios, perdóname. Pero acudo a tu Santo Espíritu, Padre, para que nos ayudes a aprender juntos, Señor. Dame palabra y dale a mis hermanos oídos dispuestos para aprender. Señor, quita toda distracción, Señor, quita todas esas ganas del baño y distracciones y esas paradas que muchas veces hacemos, Dios. Y haznos ser diligentes delante de ti, Padre, porque estamos ante tu palabra. No estamos ante cualquier momento, Señor. No estamos en el cine, aunque a veces nos portamos mejor en el cine, Señor. Estamos delante de tu ley, delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor. Haznos reverentes a eso. Haznos entender que es delante de ti con quien estamos, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Gracias por cada uno de los presentes, Dios. En el nombre de Jesús. Y el perdón es un tema bien difícil de tratar. Y digo difícil de tratar porque muchos de nosotros, y no es que todos, podría apostar, hemos sido lastimados por alguna persona. El perdón, hablar del perdón es como hacer una cirugía en los corazones de muchos de los que estamos aquí. Donde Dios es el cirujano y Dios entra con ese bisturí como el cirujano principal a nuestros corazones para llegar hasta donde está ese cáncer, ese resentimiento, ese odio, ese dolor. Y esa cirugía no es una cirugía fácil. Hablar del perdón no es un tema fácil y de hecho hoy lo voy a tratar de tocar bien sencillo, pero hablar del perdón podemos tardar meses hablando de tantas facetas del perdón, de cómo perdonar, de a quién perdonar, etcétera, etcétera. La realidad es que si yo te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes algo contra alguien? Yo creo que tú puedes decir sí, yo. O si no lo tienes ahorita, lo tuviste en algún momento porque quizás alguien te lastimó y tú no has podido superar eso que te ha lastimado. O quizás nadie te ha lastimado, gracias a Dios, pero en algún momento, porque vivimos en un mundo caído, alguien te va a lastimar. Y mira, como lo hemos aprendido anteriormente, el mundo nos va a enseñar muchas cosas sobre esto. Y si alguien te lastima, el mundo te va a decir, mira, pues pégale, si te pega, pégale, si te grita, grítale, tú sé peor, haz esto, haz lo otro. Pero nosotros como cristianos, dice capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 y 3 de Colosenses, tenemos que vivir y actuar de una manera distinta porque somos cristianos. Dios, antes de mandarnos a hacer algo, nos pide que estemos seguros de que somos algo.
Tú no puedes perdonar, y lo voy a ver en el último punto, si tú no eres perdonado por Dios. Tú no puedes amar si tú no has sido amado por Dios y no estás lleno del amor de Dios. Y yo quiero incomodar tu mente esta tarde. ¿Por qué? Porque tu salvación depende aún de las decisiones que tomes respecto al perdón. Tu salvación, y a lo mejor ahorita no me entiendes y voy a ir aclarando un poco más esto, pero tu salvación depende en mucho sentido de las decisiones que tomes respecto al perdón. Lo contrario a perdonar es guardar resentimiento por el daño que me hicieron. Eso es lo contrario a perdonar. Déjame te digo qué dice el diccionario bíblico sobre la acción de perdonar. Perdonar es pasar por alto las ofensas del otro. Es decidir pagar el precio que generó a tu vida el daño del otro sin cobrárselo. Y yo sé que esto no te interesa, pero la palabra en el griego es charizomai, esto es lo que vemos en la Biblia. Y dice también el diccionario, charizomai significa perdonar, pero fíjate qué más, mostrar gentileza, mostrar favor, otorgar por gracia esto y poner en libertad. Cuando nosotros decidimos no perdonar, lo que estamos haciendo es encerramos a la otra persona en nuestra cárcel mental y creemos que esa persona, porque nosotros la encerramos en nuestra cárcel mental y le estamos dando y la alimentamos con odio, creemos que realmente a la persona le está haciendo daño. Cuando quizás a la otra persona está bien feliz viviendo la vida sin ti. Muchas veces, cuando estamos con odio y con resentimiento, la falta de perdón, y se los he enseñado muchas veces, la falta de perdón también se parece al hecho de que nosotros queramos tomarnos, supongamos que esto no es agua, esto es veneno, y la falta de perdón es pensar que si yo me tomo este veneno le voy a hacer daño al otro, cuando el único que se está haciendo daño eres tú mismo, porque el odio y el resentimiento causan un dolor increíble en nuestros corazones. Amados hermanos, vamos a ver algo, porque sé que te están viniendo un montón de pensamientos a la cabeza de que es que el otro es malo, la otra persona es mala, no se lo merece, van como 50 veces, etcétera, etcétera. Y hoy quiero mostrarte qué es lo que dice Dios respecto a eso. Pero ten en mente, y espero que si hoy tú llegaste con un odio, con un dolor, con un resentimiento en tu corazón por algo que te hicieron hoy, ayer, hace 10 años o hace 20 años, porque sabes, dicen las estadísticas que los adultos crecemos sin haber sanado. Habemos adultos, muchos adultos, con tantos resentimientos y dolores desde la niñez que nunca los sanamos porque decidimos no perdonar. Creemos que los olvidamos, pero nunca decidimos perdonar y sanar. El texto dice dos cosas. Hoy no voy a hablar mucho de eso, pero dice soportándose unos a otros, y esto es bien interesante. Hay gente que dice, ay, no la soporto. Bueno, la Biblia dice, estamos en un ambiente de iglesia, ¿sale? Esto se los dice a una iglesia. Y les dice a la iglesia, sopórtense unos a otros. ¿Sabes qué es lo triste? En el mundo vamos a encontrar gente que hace esto, pero ¿sabes qué es lo triste? Que en la iglesia existe gente que tiene rencillas unos con otros dentro de la iglesia. Y yo creo que nuestra iglesia no es la excepción de eso. Y la Biblia nos enseña y nos dice, número uno, tienes que soportarlo unos a otros y nos va a dar la solución y la respuesta al por qué, porque nuestro ego, nuestras palabras, nuestra respuesta es, pero ¿por qué tengo que soportarlo, Señor? No solamente se queda con eso, Colosenses 3:13 dice, soporten unos a otros y número dos, perdónense. Dios sabía que aún en la iglesia y allá afuera, con más razón, va a haber gente que no soportas y va a haber gente difícil de tratar. Déjame te digo algo, iglesia, tú también eres difícil de tratar. Y en muchos sentidos, tú y yo somos insoportables delante de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios con nosotros? Nos perdona. Si alguien tiene queja contra otro, respuesta, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Iglesia, ¿te está diciendo si quieres hacerlo? ¿Te da la opción? ¿Y por qué a veces nos tomamos el derecho de creer que tenemos opción de perdonar a la gente?
¿Por qué a veces nos creemos más que Dios para decidir si perdono o no perdono a la gente? La Biblia no nos está dando una opción. Dice, como Cristo los perdonó, así también, si ustedes quieren, si ustedes sienten, si se les antoja, háganlo ustedes. No dice esto, ¿verdad? Dice, así como Cristo te perdonó, así también háganlo ustedes. Y mira, la Biblia es tan, pero tan perfecta y Dios es tan perfecto que Él sabe que más allá de liberar a la otra persona, el que sales liberado eres tú mismo. Pero no sé en dónde está nuestra cabeza, iglesia, muchas veces, que creemos que somos mejores que Dios para decidir si hacerlo o no hacerlo. Déjame entrar a mi predicación, esto solamente es la introducción, y quiero mostrarte 5 maneras en las que te perdonó Cristo, porque esto se basa en el texto. El texto nos enseña, ahí en Colosenses 3, cómo Cristo nos perdonó. Ahora, ¿cómo nos perdonó Cristo? Quiero darte al menos 5 maneras, o que vayamos y reflexionemos en 5 formas en las que Cristo nos perdonó. Acompáñame a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, 5, 8. Ahí está atrásito de Colosenses. Hablando acerca de la humillación de Cristo, hablando acerca de su venida para salvarnos. ¿Están conmigo Filipenses 2? Y mi punto número 1 es, Cristo decidió perdonarnos más que por un sentido emocional, fue por una decisión. Cristo nos perdona más que por un sentido emocional, por una decisión de hacerlo. Filipenses 2, 5 dice así: haya pues en ustedes esta ¿qué? Que hubo también en ¿quién? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombres, ¿qué hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, ¿tú crees que en Cristo, o que cabía en Cristo, si se dice así, cabía, cupo, en Cristo la emoción de humillarse? ¡Ah, qué padre, vamos a humillarnos! ¡Ah, qué padre, vamos a despojarnos! Y déjame te digo por qué. Porque, amados hermanos, Cristo te perdona más que por un sentir emocional. Cristo te perdona porque decide perdonarte. ¿Has escuchado a la gente o has sido tú de ellos los que dicen, es que no estoy listo para perdonar? Es que no siento en mi corazón el deseo de perdonar. Mira, mi amado hermano, tu deseo es secundario ante el mandato de Dios. Lo que tú sientas o lo que tú desees es secundario ante lo que Dios ya ha mandado que tú y yo tenemos que hacer. El perdón no se trata de emociones, iglesia. Claro que hay emociones cuando alguien nos lastima. Claro que hay emociones y hay un dolor cuando te sientes lastimado por otra persona. Sin embargo, lo que te toca y lo que me toca hacer es perdonar. Y Dios no te dice y no te da la lección de que lo hagas hasta que sientas que ya lo vas a perdonar. Muchas veces nos engañamos con esto. Es que no siento el perdón y pues voy a ser un hipócrita. No, amado hermano, a veces somos más hipócritas en otro lado de la iglesia, por ejemplo. Perdona. ¿Por qué? Porque con Dios primero se cree, se obedece y luego se siente. Andamos por fe, no por vista. Imagínate que hagamos todo por vista. ¿Alguien ha visto a Dios? No. Entonces, ¿por qué crees en Dios? Y yo sé que me vas a decir, yo lo he visto de muchas maneras, yo también. Pero sabes a lo que me refiero. Nadie ha visto a Dios jamás, dice 1 de Juan, lo vamos a ver más adelante. Nadie lo ha visto. Pero creemos porque sentimos, porque decidimos, porque Dios nos dio vida, porque ahora podemos hacer y ver y decir cosas distintas. Amado hermano, Cristo te perdonó no por emociones. Mira, dice Filipenses capítulo 2, y me encantan las acciones que vemos aquí. Haya pues en ustedes el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús,
el cual, aunque era Dios, era en forma de Dios, se despoja de su trono, se despoja de su posición y decide despojarse porque te ama. Decide despojarse de su trono, no de su deidad, porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. No se despoja de ser Dios, se despoja de los privilegios que tenía como Dios, al grado de que toma forma de siervo, decide tomar forma de siervo y decide humillarse hasta ser obediente y caer a la muerte y muerte de cruz. Amada iglesia, no sientas que perdones, decide perdonar. El perdón o el primer paso para perdonar es una decisión. La semana pasada a los chicos, o la antepasada a los chicos, en los jóvenes, hablábamos un poco del amor con esto de febrero. Y yo les preguntaba, ¿qué es el amor? Y muchos de ellos me decían acertadamente, sí, es una emoción. Y claro que es una emoción. Pero ¿sabías que el amor es una decisión? Decides amar a las personas, decides amar a tu pareja, decides amar a tus hijos, decides amar a la gente de la iglesia, no porque sientas. Mira, muchas veces yo no siento amarlos a ustedes, perdónenme. Borren eso del video. Muchas veces les digo y los animo y los exhorto y no me hacen caso. Y a veces, Señor, llévatelo ya, o llévame a mí. A veces no siento que te voy a amar y no siento amarte, perdóname. Pero Dios me pide que decida amarte. Y como el buen pastor, pues tengo que decir, ándale, pues vamos otra vez. Y les doy un consejo y no lo hacen. Y ahí vienen otra vez, pastor, no lo hice, mire, es que, ¿por qué Dios es así conmigo? Y tengo que decidir amarlos en vez de decidir darles unos catorrazos. En el perdón es igual, iglesia. No se siente bonito muchas veces porque te lastima y porque muchas veces lastima tu orgullo, lastima tus emociones, lastima algo que hay dentro de ti y lo que menos quieres es perdonar. Es como de, no, ¿cómo voy a perdonar? Y te has autoengañado diciendo, no, es que lo voy a perdonar hasta que sienta. Eso es una mentira de Satanás. Es que decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Eso es otra cosa, yo ahorita ahí voy. Ay, hermana, Amados hermanos, número 1, ¿cómo Cristo nos perdonó? Decidiendo, no sintiendo. Él decidió venir a la tierra y fue el primer paso para perdonarnos. Decidió humillarse, decidió despojarse de su deidad para venir a esta tierra, vivir en pureza, en santidad y morir como el peor de los pecadores. ¿Cómo tengo que perdonar según la Biblia, pastor, o según Cristo? Decide perdonar. Mira, Satanás no te va a dejar. Satanás te va a decir, no se lo merece, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver todos esos puntos. Decide perdonar. ¿Entendimos el primero? Nos quedamos con ese. Con ese sería suficiente, ¿verdad? Pero tengo más para ustedes, no se preocupen. Número 2, decide perdonar como Cristo te perdonó, aunque no sea cómodo y aun si esto te lleva a la muerte. Y déjame explico, porque vas a decir, ¿cómo, pastor? Filipenses 2 otra vez, 5 al 8, por si no nos quedó muy claro. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué te está diciendo Dios por medio de Pablo? Que imites lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, perdonar no es cómodo ni fácil. Y si alguien te ha dicho lo contrario, te engañó. Y si tú crees lo contrario, vives engañado. Perdonar no es fácil, ni es cómodo. Porque te va a llevar a que sometas tu orgullo y tu dolor y lo doblegues para perdonar. ¿Te acuerdas la definición que di acerca de perdonar? Perdonar es pasar por alto las ofensas del otro, decidir pagar el precio que generó a tu vida el daño del otro sin cobrárselo. Y para tú lograr hacer eso necesitas tener mucha comunión con Dios.
necesitas perdonar y necesitas pasar por alto y pagar el daño que el otro generó. Y esto, iglesia, no es fácil. Para nada es fácil. Y en Cristo lo vemos en el versículo 8, que vemos que Cristo sufrió y sufrió bastante en su camino a la cruz. Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, tú y yo tenemos el perdón gratis, si lo llamamos así. El perdón de Dios está al alcance de creer y de aceptar a Cristo como tu Salvador y de decirle: yo soy un pecador. Pero el pago por tu perdón no fue gratis. Hubo un pago y fue un pago de sangre. Cristo pagó a su Padre lo que tú y yo teníamos que haber pagado en esa cruz. Entonces perdonar, iglesia, no va a ser cómodo, ni va a ser fácil. Y muchas veces, como a Cristo, nos va a llevar hasta extremos donde nos vaya a doler hacer esto. Déjame te muestro otro texto, Mateo 27, por favor. Mateo 27, 46. ¿Están conmigo? Mateo 27, 46. ¿Estamos todos ahí? Dice así: y alrededor de la hora novena, estamos en la muerte de Cristo, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amados hermanos, el perdón muchas veces, el perdón o el perdonar muchas veces te va a doler. Mira, el que Cristo nos haya perdonado significó que Dios derramara toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, y Cristo en la cruz estaba llevando el pecado de todos nosotros, estaba en pecado totalmente, estaba lleno del pecado y de la ira de Dios, y Dios tuvo que voltearle el rostro porque Dios no puede ver tanto pecado, ni puede estar cerca de tanto pecado. Por eso vemos ahí en versículo 46, Jesús le dice: me abandonaste, Dios. Su Padre le abandonó porque Él decidió perdonarte. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar cerca ni puede ver tanto pecado. Y Cristo traía tu pecado y el mío. Muchas veces, iglesia, perdonar no va a ser fácil. Y a veces va a haber gente o va a venir pensamientos como de: ¿qué van a decir si lo perdono? ¿Cómo me voy a ver al perdonarlo? Me veo débil, van a decir que soy un tonto. Pero iglesia, si Cristo se humilló, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Muchas veces perdonar o pedir perdón incluye una humillación que no nos va a gustar. Perdonar no es un acto popular, perdonar no es algo que sea de fiesta para la gente y menos para este mundo caído. Perdonar muchas veces te va a dejar solo, porque la gente te va a decir que eres un tonto, que eres un débil, que eres un necio, que por eso la gente te hace lo que quiere. Perdonar no es popular, perdonar no es una decisión fácil, pero perdonar es lo mejor. Te va a costar como a Cristo le costó, pero yo creo que cuesta más vivir con rencor, con odio, alejado de las personas y hacer todo mal. ¿Te ha pasado que estás mal y enojado y todo te sale mal? Yo no sé en qué esté eso. Esto es un acto diabólico, no sé. Pero estás enojado, estás mal y algo pasa siempre. Bueno, probablemente es que Dios quiere enseñarnos a que si nuestro corazón no está bien, entonces lo que está alrededor no va bien. Iglesia, dos cosas. Decide perdonar, no sientas perdonar, decide. Y número dos, perdonar te va a costar bastante trabajo. Tengo 3 más para ustedes. Número 3, Cristo nos perdonó. Estamos viendo cómo nos perdonó Cristo sin merecerlo. Y aquí me gusta esto. ¿Por qué? ¿Has escuchado a personas? Yo siempre hago esta pregunta. ¿O tú mismo has dicho: es que no se lo merece?
Es que no lo perdono porque no la perdono o no los perdono porque no se lo merecen, porque son malvados, porque son... Y tenemos un montón de excusas, ¿verdad? Porque nos sentamos en un pedestal de la justicia. Nosotros somos Señor y Señora Justicia y nosotros dictaminamos quién se merece mi perdón y quién no. Eso es lo que estamos haciendo. Amado hermano, ve a Romanos 5, por favor. Romanos 5. Versículo 6 al 8. Decir que tengo mucho para ustedes esta tarde, entonces, esperando que sea el Espíritu Santo el que tenga mucho para ustedes. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así, si lo tienes, si no lo tienes, escúchalo para que lo tengas en tu mente. Porque mientras aún éramos, ¿qué? A su tiempo Cristo murió por ¿quiénes? Otra vez. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. Y mira, yo sé que esto tú ya lo sabes. Yo sé que ya lo sabes. Pero dice por ahí un dicho, que del dicho al hecho. Y mira, siempre se los he dicho y se los voy a decir porque soy su pastor. Y Pablo el de la Biblia, lo dice: a mí no me es molesto el recordaros las mismas cosas, porque para ustedes es edificación. Yo se los voy a decir como un disco rayado, todas las veces que se los tenga que decir. Amados, el problema tuyo y mío, porque yo también, no es que no sepamos Biblia, es que no vivimos Biblia. Porque yo sé que tú algo conoces, aunque sean los 10 mandamientos o uno de esos 10. El problema no es que no sepas, el problema es que no vives. Es que no vivo lo que la Biblia me dice. Ese es el verdadero problema. Esto que vamos a ver ya lo sabes. Eras débil y a su tiempo Cristo murió por los impíos. Seguimos leyendo. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Nadie muere por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por un bueno o por el bueno. Pero aquí está el texto. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Amados hermanos, noticia de última hora, tú no merecías el perdón de Cristo. Y mira, tú no lo mereces todavía. No hubo nada bueno en ti, ni hay nada bueno en ti que haga que Cristo te tenga que otorgar obligatoriamente su perdón. No hay nada bueno en nosotros. Dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que te portabas bien, que Cristo decidió perdonarte. No dijo, mira Panchito, qué bien portado es. Lo voy a salvar para que no se vaya al infierno. Mira qué guapo está, lo voy a salvar para que esa guapura no se vaya al infierno. Mira, qué rico es, tiene mucho que ofrecerme, tiene muchos millones. Lo voy a salvar para que no se vaya al infierno. Amados hermanos, Cristo te perdonó no por lo que eres o por lo que tienes. Cristo te perdonó porque te ama y porque es la esencia misma del perdón. Número 3, entonces, amados hermanos, perdona aunque no se lo merezca. Perdona, deja esa mentira del diablo dentro de tu cabeza de que es que no se lo merece. Iglesia, tú tampoco te lo mereces. Tú sigues pecando todos los días sigues pecando, a veces de la misma forma o a veces hasta de peores formas. Y mira, cuando vas a Cristo, no vemos a un Cristo que te rechaza. No vemos a un Cristo que dice, ¿otra vez ahí vienes? Bueno, ¿no te cansas? Como a veces nosotros decimos así, ¿verdad? No, vemos a un Cristo que nos perdona. Vemos a un Cristo que en su belleza decide amarnos y decide perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado hermano, trae a tu mente todas esas personas que no has perdonado. Por ahí escuchan, pero una lista, ¿verdad? De todos
todo el odio a veces que sentimos por mucha gente. Amado hermano, esas personas que tú tienes ahí en tu cabeza, ciertamente no se merecen tu perdón. Pero tú tampoco te mereces el de Cristo. Y dice la Biblia, sopórtense y ámense, así como Cristo los perdonó. Y Cristo te perdonó sin que te lo merezcas. Díganme, ¿acaso alguno de ustedes no peca? ¿Hay alguno que diga, ¿sabes qué, pastor? Yo ya desde que soy cristiano, ya me liberé de eso. ¿Alguien más aparte de mí? No habemos nadie, iglesia. Y mira, Cristo te ama tanto. Y Cristo te perdona. Y mira, no una, no dos, no tres. Yo creo que esta semana la regaste como 17 veces, ¿no? O 18. O 20. O 30. Y dice la Biblia que si vas a Cristo, Cristo te recibe con los brazos abiertos. Y Cristo te anima, te limpia, te lava y te levanta. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Quién te crees tú que eres para no hacer lo mismo? ¿Quién te crees, si te crees mejor que Dios, para decidir no perdonar y no amar aún al que no soportas? Porque entonces lo que estamos haciendo con nuestros hechos, estamos diciéndole, Cristo, yo soy mejor que tú. Mira, pues si tú te dejas hacer todo lo que te dejas hacer, Cristo, pues allá tú, pero yo no. Eso es lo que sin palabras nosotros estamos diciéndole a Cristo cuando decimos o decidimos no perdonar. Amado hermano, una vez más, probablemente la persona que te lastimó no se lo merece. Y está bien, pero tú tampoco te lo merecías. Y Cristo te perdonó. Tú no tienes nada bueno, no tenías nada bueno, tú no eras nadie antes de Cristo, tú no impresionaste a Dios con tu belleza, tus posesiones, tu buena actitud o tu buen comportamiento. Dios no vio nada de eso en ti. Nada de lo que hay en ti o de lo que hay en mí hizo que el corazón de Dios se moviera para perdonarnos. Lo único que hizo que se moviera el perdón o los sentimientos de Dios fue el puro afecto de su voluntad y para gloria de su nombre. Por eso te perdonó. Dos más. ¿Cómo Cristo perdona? Cristo te perdonó y olvidó tu pecado, no te lo echa en cara. Somos buenos en eso. Acompáñenme a Miqueas capítulo 7, por favor. Miqueas, por favor. Miqueas 7, 19. Punto 4. ¿Cómo perdonó Cristo? Olvidando tu pecado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Perdona, y ahora sí lo que decía la hermana. El mundo nos dice perdono, pero no. No, Dios dice perdona y olvida. Perdona y olvida. Miqueas 7. ¿Están ahí conmigo? Dice así, los que no lo tengan, escúchenlo. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar, ¿qué? Todos nuestros pecados. A las profundidades del mar. Y de las profundidades del mar, ¿qué se saca? Han querido sacar el Titanic y miren, no pueden. Imagínense los pecados. Otro texto para abordar en este punto. Isaías, por favor, 43, 25. Isaías 43, 25.
¿Listo? ¿Están conmigo? Sí. Dice así, yo, hablando Dios, yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Por qué? Por amor a mí mismo, no es por algo que ve en ti. Es por amor a Él mismo, porque Él es la fuente de amor, Él es la fuente del perdón. Por amor a mí mismo, yo borro tus transgresiones, yo borro tus pecados, y me encanta lo que dice después. ¿Y qué? Amados hermanos, el perdono pero no olvido es una enseñanza demoníaca. Porque si Dios olvida nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hay una idea que es que a veces somos muy históricos, no histéricos. Somos muy históricos. ¿Y a qué me refiero con que somos históricos? Muchos de ustedes ya lo saben. En que somos buenos para traer cosas que pasaron antes y traerlas a la actualidad. Estás peleando por algo con alguien y te acuerdas de que hace 27 años te hizo algo. Y te acuerdas que me hiciste, ¿sabes eso? Y mira, tenías que pasar por mí a las 5:30 y pasaste a las 6. Y yo desde ese día no olvido. Hay algunas visitas porque a lo mejor la zona así, ¿verdad? Amados hermanos, somos históricos, aparte de histéricos. Somos históricos, nos gusta estar recordando lo malo que otros hacen o lo malo que nos hicieron. Y es como decir, pero me habías perdonado. Sí, pero no lo olvidé. Porque eso me marcó en el corazón, porque eso, y un montón de cosas. Iglesia, Cristo te perdonó y olvidó tus pecados y los arrojó al fondo del mar, porque Cristo pudiera hacerlo con la mano en la cintura, pudiera decir, otra vez ahí vienes. ¿Te acuerdas que ayer a las 8:16 de la noche pecaste igual? Y mira, y antier a las 5:30 volviste a pecar. Y mira, antier, y Cristo podría hacernos una historia, un récord de lo que hemos estado haciendo mal. Y mira, no lo hace. No lo hace. ¿Por qué tú y yo sí? ¿Por qué tú y yo tenemos que estar recordando? Porque yo me he equivocado y yo sé que tú te has equivocado. Tú y yo estamos recordando, sí te perdono, pero esta va a ser la última. Sí te perdono, pero no me voy a olvidar de esta vez. Sí te perdono, pero hace 37 años juraste esto y no lo hiciste. Sí te perdono, pero te acuerdas que la semana pasada me hiciste lo mismo. Amados hermanos, ya saca ese odio de tu corazón. Ya saca todo eso que no puede dejarte avanzar. Por eso no avanzas. Por eso sigues igual. Por eso tienes 5, 10, 15 o 20 años de cristiano, pero no avanza, sigue siendo el mismo o hasta peor. Porque tienes odio guardado en tu corazón, porque no has decidido perdonar, porque no has decidido entender de qué se trata el perdón. No se trata de no olvidar, iglesia. Y aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Tampoco Cristo quiere que estemos ahí donde están haciéndonos daño. No, tampoco se trata de esto. Pero no se trata de estar ahí resentidos, tristes, enojados todo el tiempo. Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida que tenemos, si se le puede llamar vida, cuando decidimos odiar, híjole, es una vida tan triste. Estás sobreviviendo más que viviendo. Decide perdonar, pero también decide olvidar. No saques a la actualidad los errores del pasado, porque Dios no lo hace contigo. Deja que Dios sane tus heridas del pasado al perdonar de tu pasado como Cristo ya lo hizo. Y Cristo promete que va a seguir perdonándote cuando tú vengas a Él arrepentido. ¿Te acuerdas cuando le dice a Pedro cuántas veces tenía que perdonar? Le dice Pedro, ¿hasta 70? Y le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Eso es mucho.
Una última cosa, iglesia. Cristo decidió perdonarte por amor, y lo ideal sería que tú perdonaras por amor. Juan 3:16, lo tienes ahí, muchos se lo saben de memoria. Vamos a ver 3 textos bien interesantes aquí, con esto terminamos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su único Hijo, para que, ¿qué? Y lo primero es lo que nos importa, porque de tal manera, lo que movió a Dios a hacer un plan para perdonarte a ti y a mí, fue por amor. Perdonamos y Dios nos enseña y Dios nos invita a perdonar por amor. ¿Por amor principalmente a quién? A Dios. A Dios. Porque si obedecemos a Dios, significa que estamos amando a Dios. Significa que respetamos a Dios, que queremos ser como su Hijo Jesucristo nos enseñó que seamos. La pregunta, y en esto quiero incomodar tu corazón, ¿sabes a veces por qué tú no perdonas? Porque quizás dentro de ti no hay amor. Ese es el verdadero problema. Quizás tú no perdonas porque quizás dentro de ti no hay amor. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Y aquí es donde me refería que la salvación depende muchas veces de esto. No quiere decir que tu salvación depende de esto. Quiere decir que tu salvación se va a ver reflejada, a ver si eres salvo o no, en cómo tú sobrellevas el perdón o el resentimiento. Porque un hijo de Dios perdona. Alguien que no es hijo de Dios tiene resentimientos y no perdona. Hasta ese grado de importante es este tema. Porque quizás muchos de los que estamos aquí estamos llenos de odio y de resentimiento, y muchos de nosotros, y espero, debemos volvernos a preguntar, ¿soy cristiano? Soy cristiano, porque probablemente tú no seas cristiano, hermano, y si sales hoy y te mueres por algo, tú no vas a ir al cielo, tú vas a ir al infierno. Hasta ese grado depende el cómo respondemos nosotros a los que nos hacen daño. Acompáñenme a 1 de Juan 2, por favor. Versículos 9 y 10. 1 de Juan 2, versículos 9 y 10. Dice así: el que dice que está, ¿en dónde? En la luz. ¿Y qué? Y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Qué duras palabras. El que dice que está en la luz, pero aborrece o le cae gordo a su hermano entiéndase alguien de la iglesia. Ahora imagínate a alguien de afuera, pues peor tantito, ¿verdad? Pero el que le cae gordo a alguien de la iglesia es un mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Está en tinieblas, no está en la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. 1 de Juan 3:14, brínquense un capítulo, por favor. 14 al 16. ¿Te cae gordo alguien de la iglesia? No me contestes. Amado hermano, piénsalo con seriedad, por favor. De verdad, no me estoy riendo en este momento. Estoy hablando serio. Porque si te cae gordo alguien, mira, tu corazón está lleno de tinieblas y tú no eres un cristiano. Porque si tienes odio contra alguien o si alguien te cae mal, tu corazón no está en la luz y tú no eres un cristiano. Y tú y yo necesitamos arrepentirnos y correr delante de Dios y pedir su perdón, porque tú y yo estamos en tinieblas todavía.
No es causa de risa en este momento darnos cuenta que nuestro corazón está en tinieblas. Debería de ser causa de vergüenza para nuestra vida entender que todavía a estas alturas de nuestro cristianismo seguimos teniendo algo contra alguien. Debería ser causa de correr a Cristo y gritarle y suplicarle su perdón en vez de reírnos y sobreentender que esto es un chiste cuando se trata de tu salvación. Es tu salvación la que está en juego, no la mía, es tuya. Tú o yo, tú te vas a ir al infierno o al cielo, depende cómo estás demostrando tu cristianismo, iglesia. Entiende, iglesia, entiende lo que Dios nos enseña. Entiende que no es opción amar a la iglesia, entiende que no es opción amar a nuestros enemigos, es un mandato divino. Y si se lo merecen, qué bueno, y si no se lo merecen, qué bueno, y si siento que los tengo que perdonar, qué bueno, porque tus intenciones y tus sentimientos no sobrepasan lo que Dios te pide que hagas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida otra vez, otra señal de tu verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Qué vergüenza aquellos que no aman a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Si alguien te cae gordo, entonces Dios dice que tú eres un asesino y que tú te vas a ir al infierno. Eso es lo que Dios dice. Porque la vida y la luz no están en ti. Porque tú y yo a estas alturas no tienes un día en el cristianismo, y aún los que lo tienen están en un proceso, pero muchos de nosotros tenemos años en el cristianismo. Y tristemente seguimos comportándonos como unos inmaduros infantiles. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Versículo 15, 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dios nos amó y Dios nos perdonó por amor. También nosotros tenemos que... ¿Hay una opción? No hay una opción. Por eso te decía hace 2 puntos que muchas veces perdonar va a ser muy difícil, no es cómodo y te puede llevar hasta la muerte. Perdonar no es cómodo, pero es un mandato. Dios no te dice, ¿tienes ganas de perdonar hoy? ¿Tienes ganas de perdonar, fulanito? Dios te dice que perdones. Y punto. Capítulo 4. Y con este versículo termino. Versículo 7, por favor. ¿Primera de Juan 3? Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan. 3. Capítulo 4, versículo 7 y al 12. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Y aquí está la clave. Y todo el que ama, yo creo que no tiene tanta explicación este versículo, ¿verdad? Es muy fácil de entender. Todo el que ama, amas ¿por qué? Porque eres nacido de Dios y porque conoces a Dios. Ahí va el contrario. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué? Amados hermanos, ama. Es que pastor, él no me ama ni me perdona. Bueno, tú perdónalo. Tú ámalo. Es que pastor, él no me ha venido a pedir perdón. Tú perdónalo. Eso es lo que Dios te dice. Si tú eres realmente un hijo de Dios, entonces
nosotros tenemos que hacer lo mismo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú y yo no amábamos a Dios, tú y yo odiábamos a Dios, pero Dios en su amor decidió enviar a su Hijo Jesucristo y lo envió por sacrificio para nuestros pecados. El último, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos, no es si sientes, no es si quieres, no es una opción, nosotros debemos amarnos unos a otros. Y aquí está el texto que te decía hace un momento. A Dios nunca le ha visto a nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Iglesia, hay momentos y aún en la predicación donde puede parecer un chiste, pero estamos delante de la palabra de Dios. Y el perdonar es un acto tan sublime. Mira, es un acto extraordinario porque no cualquiera lo hace. Y es un acto del cielo porque solo podemos hacerlo si Dios está en nosotros. Lo repito, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si tú eres una persona que no perdona, si tú eres una persona a la que le cae gordo a la gente, si tú eres una persona que eres resentida, si tú eres una persona que está guardando odio en su corazón, bueno, hay una razón para eso. Y es que tú no conoces a Dios. Y si tú no conoces a Dios, entonces tú no vas a estar con Dios. Pero hay una esperanza siempre. Y si tú eres de esos que no ha perdonado, y si tú te crees mejor que Cristo, y dices, es que no se lo merece, es que no merece mi perdón, es que no merece que lo perdone, y te crees mucho mejor que Cristo para hacer eso, yo te quiero invitar a hacer algo, iglesia. Corre delante de Dios y arrepiéntete. Corre delante de Dios y arrepiéntete por actuar y por pensar así. Corre delante de Dios después de haber entendido, según el texto, no según mis palabras, según el texto, que tú no eres un hijo de la luz, que tú eres un hijo de las tinieblas, que tú estás en oscuridad todavía. Porque venir cada 8 días a la iglesia no significa que tú eres un cristiano. Se trata de cambios extraordinarios en nuestro corazón. Y Dios ofrece salvación para aquellos que han entendido que no son Dios, sino que hay un solo Dios. Para aquellos que han entendido que ya no quieren vivir de la misma manera, que ya no quieren cargar con esos odios, con esos resentimientos, que quieren sanar su corazón. Y Cristo a esos les dice, ven a mí porque mi yugo es ligero. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esta predicación es para aquellos que han entendido que el resentimiento no es una opción para nuestros corazones. Es para aquellos que han entendido que Dios es digno de que lo honremos con nuestras decisiones, a pesar de que ellas no sean tan populares para el mundo. Amada iglesia, 2 cosas. Si estás en la oscuridad, corre a la luz. Por favor, te lo ruego, corre a la luz. Hay perdón para ti. Si te arrepientes, si tu corazón arrepentido va delante de Dios, Él te perdona y te da salvación y te levanta y te limpia y te purifica y te vuelve a poner en el mismo lugar o en uno mejor. Y número 2, si tú has estado sintiendo esto y tú sí eres un cristiano, pero has luchado con esto, porque los cristianos también luchamos con esto, pero no permanecemos en eso. Luchamos, pero no permanecemos. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano le gusta su pecado, lo disfruta y ahí permanece meses. El cristiano se siente incómodo, cae, pero se siente incómodo con su pecado
y busca hacer la manera, busca cambiarlo y busca arrepentirse y hacer la manera distinta. ¿Dónde estás tú? Que Dios te ayude a sanar, a perdonar, y hay un montón de cosas más aquí en el perdón. Podríamos hablar de lo que duele, de las heridas y de muchas más cosas. Hoy solamente quise hablarte acerca de cómo Cristo te ha perdonado, para que entonces tú también decidas a todos aquellos que te han hecho algún mal, perdonarlos, porque ni tú ni yo somos mejor que Cristo. Amén.